No sé qué nos espera en la próxima temporada, solo sé que Daryl y Carol ya no se separarán por nada del mundo. Hola Duck familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y finalmente vamos a platicar el final de temporada en Daryl Dixon, The Book of Carol. Ya, agárrense porque pasan muchas, pero muchas cosas en este capítulo, así que la primera escena nos muestra a Daryl y Laurel. Por la plática que estos tienen, deducimos que el balestero ha tomado la decisión de ser él quien se queda, debido al hecho de que el avión no los aguantará a todos hasta América. Daryl le promete que se volverán a ver y el niño toca la guitarra con una balada conmovedora, aunque espantosamente desafinada. Hablo de la guitarra, yo no tengo nada en contra del chiquitín, aunque parece que la hermana Jacinta sí, pues anda a modo jarioso en busca del chico. Para continuar con el disque propósito. Sí, ya entendimos, ya tuvimos bastante de eso, gracias. ¿Pueden dejar al pobre chico en paz, por favor? En fin, la doña manda a Tronchatoro para interrogar a Falu y Codron sobre la ubicación del avión. Antes de esto, el calvillo ve una cruz en el cuello de uno de los caminantes y se la lleva, reforzando su nueva fe en Jesus Christ, y creo que sí le ayudó esto, pues cuando la gorda está por matar a uno de ellos por no hablar, llega esta mujer a ayudarlos en el último segundo. Ella comenzará a tener asuntillos con el amante de pájaros, dándose cuenta de que se necesitan uno al otro. Esto tomará importancia más adelante. Jacinta va en busca de Anna Valerie y llegan al acuerdo de que esta les revelará la ubicación del avión solo si la del Table se apropia del vehículo para de esta manera regresar con su gente de antes. La enemiga accede y van al mismo sitio donde abundan caminantes, el cual vimos en una de las anteriores escenas con Daryl. Y por cierto, en estas vemos un poco más de la interacción del balestero con Ash, además de que este lo salva de los come carne, haciendo que el personaje exprese su gratitud y alivio de que Daryl vaya a ir con ellos en el viaje de regreso. Esto le permite al amigo de Carol darse cuenta de que la mujer estaba pensando en ser ella quien se quedaría. Este no se lo permite claramente y Ash le hace dupla diciéndole que Daryl es quien ya sabe cómo cuidarse solo en Europa, que será lo mejor. Así es como Ash refleja finalmente su perdón hacia la mujer ruda y a esta no le queda de otra, pues sería un 2 contra 1. Pero bueno, regresamos al tema de Jacinta. Ella es guiada por Anna Valerie aquí y como bien sabíamos era cuestión de tiempo para que los caminantes encerrados los comenzaran a perseguir. Jacinta cierra a Valerie la puerta en la cara sabiendo que esta la había engañado y ahora estaría por ser devorada por los muertos, no sin antes decirle que Daryl la mataría. Aquí nuevamente no entiendo por qué ni se inmuta la chava, o sea, te están comiendo. ¿Qué pedo? Literalmente se queda con la cara seria y entiendo que sea su personaje, pero eso no le quita el humanismo. Mínimo, no lo sé, una reacción de dolor pequeñita, algo. Por favor. Y sí, sé que soy muy picky con estos detalles, pero es la verdad. Niéguemelo. Comienza una secuencia épica de acción al estilo Call of Duty Black Ops Cold War, donde una moto persigue al avión cuando el team está por despegar, y Daryl se queda a neutralizar a los hombres, pues llegan dos carros más también. Acaban con uno y vemos al ballestero lucir sus habilidades, ahora con el sniper, lo que me parece interesante porque casi no habíamos visto al personaje con un arma como esta. Pero, oh sorpresa, se quedó sin balas. Las cambia rápidamente, pero alguien se le adelanta, dejando al avión en libertad para despegar, siendo quien disparó nada más y nada menos que Carol, lo que prueba que nada podrá separar a este par de nuevo. ¿Son los dos o ninguno? Por lo que ambos se quedan. Jacinta cae machín en depresión, pues su único motivo para existir se había ido del continente, aparte de que había sido mordida en el atentado de hace rato. Muy pequeño detalle que me faltó mencionar, por lo que la doña se mete tremendo balazo en toda la barbilla. Pero aquí no se termina la aventura. Ash y Laurel estarían rumbo a América, mientras que Daryl y Carol estarían decidiendo ir a Inglaterra para ver si ahí encuentran suerte en conseguir otra forma de regresar. Conocen a los guías, amigos de Falu, llamados Fiona y Angus, y durante la noche la nueva noviecita de Falu le dice que esta no irá con ellos, pues piensa que Jamila todavía podría seguir viva. Daryl admite a Codron que él no mató a su hermano, quien se llamaba Michelle, por cierto, sino que había sido manipulado por la misma chica que soltó la mentira al calvillo. Esto hace reflexionar a Stefan sobre sus acciones, siendo todas estas causas de la dichosa muchacha inculpadora. Esta escena solo sirve como pie a lo que veremos a continuación, que créanme, van a quedarse así. El grupo está por ingresar a un túnel que al parecer conecta a Francia con Inglaterra. Falu se despide, pues no dejará a su amada atrás, por lo que toca decir adiós a este personaje y continúa la travesía. Carol y sus amigos caminan un largo rato hasta que topan con una ex civilización donde las personas parecen haberse matado entre sí. Acto seguido vemos hongos luminosos recorrer gran parte del túnel, incluyendo el cuerpo de unos caminantes que están en el piso. Y no solo eso, sus bocas, ojos, todo también. Ante el ataque de estos luminosos, los integrantes del equipo comienzan a tener alucinaciones uno por
uno. Y no sé si se deba a los hongos fosfo que salen de los muertos o el guano que pisotearon sin querer, pero es muy raro lo que empieza a suceder. Las cosas se distorsionan entre objetos, caminantes y personas. Nadie sabe lo que es realidad y lo que no. Codron ve a su hermano en caminante y Daryl se deshace de él, despertando una vez más la sed de venganza por parte del calvo hacia él. Stefan se va corriendo y ahora Carol empieza a ver a Sofía, esta vez con un rostro. Claramente no estamos hablando de la actriz original, pero lo supieron solucionar, pues la mujer había dicho previamente que ya ni recordaba a su hija antes del granero, siendo este cruel momento el último recuerdo vivo de ella. Carol lucha su duelo personal a través de caminantes e incluso con ella misma zombificada, evitando lo que sería su propia muerte y siguiendo adelante. Esto, si lo vemos de cierta forma, se trata de un tributo a Sofía, pues la mujer ruda solo sigue en pie en honor a ella, abrazándola y despidiéndose por la que esperamos que sería la última vez. Daryl, por otro lado, confronta su dolor interno y no expresado anteriormente frente a la muerte de Isabel, despidiéndose de igual manera de su amor que nunca duró. El dúo se reencuentra tras acabar con unos hombres que traían puestas unas máscaras antigas. Estos se las ponen para recuperar la conciencia sin saber novedades sobre Stefan. Y ahora sí, el libro de Carol llega a su fin con una secuencia de montaje que nos muestra a Daryl y a la verdadera protagonista de esta temporada alejarse rumbo a Inglaterra, con la canción de You Can't Always Get What You Want, haciendo referencia a las pérdidas de ambos personajes, una sin hijos y otro sin amor, pero están juntos y eso es lo que fucking importa, ¿o no? En fin, dejen su pulgarcito arriba si el video fue de su agrado y suscríbanse para estar al tanto de la continuación de esta serie, así como la de Dead City, que retomará su rumbo en 2025, así que esténse atentos y nos vemos en un coronazo. Bye bye.